A ver, ¿tú qué opinas, con respecto a Yo su digo que, planteamiento? yo digo que no hay verdades absolutas. Perdón, que sí hay verdades Ahora, absolutas. Nah, bueno, dando de respuesta me voy a cagar, porque marico, me qué lo cambiaste, cagada. pastelero eres No, coño, no, no. pana. Sí hay verdades absolutas, pero no voy a definir nada. Bueno, yo por No lo más menos para declaraciones. mi pregunta es, crear cosas, hipótesis o simplemente salir de la realidad porque eso te gusta, quita la realidad, o sea, lo cambia. No, yo creo que no. ¿Me Simplemente puedes es tu repetir la cabeza, pregunta? es algo subjetivo de tu cabeza, de ti y ya está. Claro. Y eso me hace pensar es en lo que dije al principio, es que si consideran que hay verdades absolutas. Y la Yo, respuesta de EU fue que sí. yo ¿Por digo qué? que sí, porque obviamente las verdades es, por ponerte un ejemplo, el agua es líquida. Ya, es una verdad absoluta. O sea, porque es líquida, ya. Y Eh, bueno, en ese caso puntual es bastante difícil porque tiene tres estados. pero te estoy diciendo de agua, no te estoy diciendo de gas. No te- ¿Y el hielo qué es? el hielo No, es agua en pero estado exacto, sólido, el pero ahí agua, cambia su sustancia. O sea, ya no es agua. ¿No es H2O? No. lo que pasa es que ese ejemplo es bastante debatible. O Claro, sea, porque es en que, ese específico, pero es que ahí está diciendo que el agua, que el agua cuando es hielo no es una verdad. O sea, el agua cuando es hielo es una mentira, según él. O sea, el hielo, por No, no, lo, no, no, no. ya A ver, me enredé ¿qué todo, es marico, el con un agua? simple ejemplo La del agua. composición, a ver, en el ejemplo ese yo lo puedo debatir. ¿Por qué? Porque la composición del agua, ¿cuál es? H2O. El H2O, cuando baja la temperatura que llega al punto cero, es el punto de congelación, en ese caso, ¿no? Sigue siendo agua, pero congelada. Claro. Y cuando correcto. se evapora, es agua evaporada. O Ajá, sea, es gas, ¿no? ajá. Es Dale, dale. mentira que deja de ser agua. No, Es una verdad absoluta entonces. pero vos ahí está diciendo que el agua es solamente líquida, pero no, en este caso no es solamente líquida, porque tiene tres estados. Ok, pero deja de ser agua. No, por lo Bueno, mismo. No, pero es que tu afirmación fue el agua es Tu líquida. Esa es la afirmación verdad fue bueno, que absoluta. sí es por líquida, poner un ejemplo, pero siempre buscas controversia. pero no es la controversia, es que en este O caso, sea, o sea, o sea, es como yo, si yo te en digo, ese caso, eso no es una verdad absoluta. es por, como yo te digo, el bloque es sólido, entonces tú vas a decir, el bloque está compuesto de arena, la arena no es sólida, ¿o sí? La No, arena es no, 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 sólida. pero Pero te estoy poniendo un ejemplo de que buscando controversia, pues me estás entendiendo. Pero bueno, a ver, Luis, ¿tú tienes un ejemplo en el que puedas como que plantear que sí, si es que estás de acuerdo o no, si existe o no existe? o sea, de primera yo te puedo decir que no, yo no creo que exista la verdad absoluta, pero primero tú hiciste una pregunta que es Pero de si todo, existe la verdad absoluta en algunas cosas, exacto. La pregunta fue la verdad absoluta en algunas cosas. Puntual, Y en algunas aparte, cosas. exacto, exacto. Y aparte, es que yo considero que sí hay verdades definitivas, por decirlo así, en algunas cosas, pero no le llamaría absolutas. Simplemente no utilizaría esa palabra. Pero yo sí creo que uno de los ejemplos más como de algo que si es real o no es real, así como que sí o sí, o sea, o es blanco o es negro, es en la matemática. O sea, claro. 2 más 2 es 4. Es Dale, lo que yo dilo, es considero que sólido. es como que es como que lo que yo considero que nosotros como humanos creamos, que es la matemática, que puede ser lo más preciso que existe a tal punto de decir que es algo irrefutable, la matemática. Yo Y creo pongo ejemplo la que matemática yo y tuve una buena respuesta, pero no un buen concepto. una buena ejecución. Una buena discusión. No, En mi cabeza se pero yo te escuchó bien. entendí, yo te entendí. Pero bueno, en general, yo considero que es muy difícil llegar a un acuerdo por una verdad absoluta. Por ejemplo, si acá somos tres y estamos discutiendo un solo tema. Si, por ejemplo, dos de nosotros cree que algo es cierto o es absoluto, pero uno de los tres difiere, para mí ya no existe o no debería existir una verdad absoluta,
porque ya para uno de nosotros, para una mente de las que están aquí, de las tres que están aquí, eso que estamos discutiendo no es así. Por lo tanto, no puede ser algo definitivo o absoluto o irrefutable, porque ya hay una persona opinando distinto o pensando algo diferente a lo que los otros dos están pensando. Ya para mí eso lo hace algo inconcluso o no absoluto, por decirlo así. A ver, ¿tú qué opinas, con respecto a Yo su digo que, planteamiento? yo digo que no hay verdades absolutas. Perdón, que sí hay verdades Ahora, absolutas. Nah, bueno, dando de respuesta me voy ahora, a cagar, porque marico. me Qué lo cambiaste, cagada. pastelero el No, coño, no, no. pana. Sí hay verdades absolutas, pero no voy a definir nada. Bueno, yo por No lo más menos declaraciones. para, como que para contradecir el planteamiento de Luis, yo pregunto, tú eres hombre, ¿no? Sí. Lo dudo ¿Por demasiado. qué? Lo dudo demasiado. Estaba viéndome el ¿Por pene. qué? ¿Cómo? Porque tienes pene. Porque según mis cromosomas, que no sé cómo es la verga de los cromosomas. XY. Sí, bueno, ese. Ok. Si tú, o sea, obviamente por la ciencia, por tus cromosomas, eres hombre, XY, y yo también veo que tú eres un hombre, y todo el mundo piensa que eres un hombre porque eres un hombre, es un hecho, ¿no? Claro, Si una persona, por ejemplo, Luis dice, no, tú eres gay, que el gay, bueno, sigue siendo hombre, sigue ¿no? siendo Pero no, hombre. tú eres mujer. O sea que ahora tú, o sea, la verdad absoluta que es que si eres un hombre por los cromosomas, ya no es, o sea, no existe porque hay una persona que lo pone en duda. Yo no estaría de acuerdo con eso porque, o sea, tú pienses algo, algo distinto a la realidad. Por eso ¿Por estoy qué diciendo digo que sí esto? hay verdades absolutas, como esa. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, primero es, ¿qué es una verdad? Si lo atamos, la verdad con el hecho, con la realidad, a mi criterio, una verdad es algo irrefutable, que, o sea, que ya está como que comprobado y todo. La verdad es la Porque ausencia si, de la mentira. chacho marico, Ve, mira, entonces, bajo ese concepto, o sea, ponte, si en el planteamiento que hiciste al principio, que 2 más 2 es 4 y es como que totalmente cierto, tirando para una verdad definitiva según tu término. sí, sí. Si una persona dice que para él 2 más 2 es 5, entonces no es cierto eso Por ponerlo, ajá. que Aquí dijiste. No, pero ustedes dos dicen escúchame. que 2 más 2 es 4, pero yo digo que es 5. Esto ya no es absoluto. Eso es lo que quiero preguntarle. Claro. Bueno, yo opino al respecto que, o sea, yo simplemente le doy un nombre diferente a eso. La realidad absoluta existe. Cuando algo está presente, cuando algo es físico, es tangible o es visible o es sensible o sensorial o como se quiera decir, yo creo que es una realidad y quizás es algo que absolutamente nadie puede desmentir, por decirlo así. Cuando yo me refiero a verdad absoluta, yo me refiero más a la opinión de la persona. Es decir, Eulogio es hombre, pero una persona Ah, no dice que es vale, mujer. métase Eso no con mi quiere hombría, decir, pues. Joda, bueno, si póngame vas teta. a No dudar, joda, si vas vos a y el dudar, otro, si brother. vas Se a la ven dudar, de loco, avisar. marico. Si te A la molesta verga. y vas a dudar, avisar. Brother, Tiro otro tengo ejemplo barba, para que marico, no te tengo sientas mal barba. por eso. Veo. Bueno, a ver, ¿a qué me refiero yo? Él no va a dejar de ser hombre por lo que yo diga. Y no es que yo digo que mi opinión hace o puede de alguna forma modificar la realidad. Yo considero que eso es aparte. Cuando yo digo verdad absoluta, yo lo como que lo dirijo un poco más a la opinión absoluta, ¿me entendéis? Por eso yo cuando dije y di el ejemplo de que si hay tres personas que opinan algo y hay una persona que opina distinto, ya no hay una verdad absoluta en cuanto al tema, en la Bueno, resolución del tema, pero no en la ya ahí, realidad. ahí ya me cambiaste como que la seña. O sea, una cosa es decir que una opinión es absoluta, es como que ir por encima de las opiniones de todo el mundo. Imposición. Pero eso es imponerse. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que sea una verdad absoluta sobre algo que se pueda demostrar que en realidad es algo que Claro está que está en la justificado. realidad. Por Pero, o Exacto, sea, ejemplo, lo que, por pero yo te digo a según ti, tu ejemplo, pregunta. dale. pero déjame decirte algo, o sea, pero según lo que me está diciendo, que me está diciendo que estoy cambiando la seña, Sí, la vos cambiaste. estás hablando de realidad. Vos Sí. estás hablando de realidad, pero al principio estamos hablando de verdad. Entonces, para mí puede ser la verdad algo
un sinónimo de opinión y para vos la verdad puede ser un sinónimo de realidad. Entonces, ¿quién Claro, puede tener la es que razón en este sentido? hay distintos, o sea, por lo que veo, o sea, es dependiendo de si vamos a las cosas que sean mental, por lo menos opiniones, cosas que son más subjetivas, que en la Exacto, subjetividad ya ahí no hay algo Real. como que absoluto. absoluto, porque estamos hablando de la subjetividad, A pero eso me sí, refiero yo. obvio, pero desde ese enfoque, pero el planteamiento que te hago son cosas que son, que son demostrables y tangibles. Por ejemplo, en el caso de que hay gente que antes pensaba que la Tierra era plana, cuando se demuestra que es una esfera, que es redonda, listo, ya ahí como que se demostró que, Bueno, no es ¿no? redonda, pero sí. Ahora, igualito, hay personas que son terraplanistas que creen que esa vaina es mentira. Y que hay un punto en la Tierra que uno va y se cae. Ujú. Eso no se puede demostrar porque, coño, no se puede. O sea, uno va por un lado y uno llega para el otro lado. Sí, Entonces, la verdad me- absoluta Ah, vendría siendo el hecho es o sea, que no es plana, o sea, que es esférica. Obviamente no es exactamente esférica como una pelota, claro. pero se demostró. A eso es lo que voy, que pueden existir verdades absolutas en cosas demostrables. Obviamente, en las cosas que son subjetivas es muy difícil, porque ya ahí no hay una realidad. Entonces, a eso se es lo que vio voy feo. con la diferencia o sea, la diferenciación de las cosas que pueden ser absolutas, porque están atadas a la realidad, contra las cosas que son subjetivas, que simplemente no están atadas a una realidad, sino que es como que la realidad de la mente de cada quien. Exacto. O sea, yo comprendo exactamente tu opinión y yo la comparto completamente, pero si yo le doy el enfoque a que la verdad es sinónimo o está unada con la realidad, pero si yo no la uno a la realidad y la uno más a, como yo te dije al principio, una opinión que fue, o sea, en primera instancia yo pienso en eso, la verdad es simplemente lo que yo pienso, no lo que está como tal sobre una mesa o en el mundo, o ¿me entendéis? O sea, es como que simplemente yo lo interpreté o lo interpreto como opinión y vos lo interpretáis más como un hecho real, ¿me entendéis? Entonces Claro, ya ahí siempre vamos a diferir en el sentido de que yo puedo decir que no va a haber verdad absoluta porque todas las mentes en un mundo son un mundo y todas esas frases comunes que hay de que nunca nadie va a pensar exactamente igual que la otra persona, yo lo pego a este tipo de opiniones, a la mente. Pero si vos lo vas a llevar a realidades, a 2 más 2 obviamente vos siempre vas a tener la razón. Sino que yo de primera instancia, yo no lo veo, o sea, o cada vez, si me decís la frase, verdad absoluta, yo no voy a pensar precisamente en cómo está lo que estás diciendo tú ahorita, sino de cada yo quien. pregunto esto porque como hay personas, como o sea, en tal caso veo que más o menos vos, pensáis que, o sea, que es algo que es todo más relativo, o sea, la relatividad del asunto, ¿no? Obviamente, por ejemplo, hay personas que en su mente creen que la gravedad no existe o que la gravedad es otra cosa, ¿no? Y para ellos no existe y es una verdad, ¿cierto? O sea, en su mente. ¿Qué pasaría si esa persona va para un piso 10 y salta? Su verdad no es verdad, ¿cierto? Porque viene la gravedad y te hace Claro. mierda contra el piso. Entonces, el hecho de que una persona piense algo, a mi criterio, no lo hace verdad. ¿Por qué? Porque en la realidad no es así. Eso es Sí, lo yo que yo te considero que entiendo, sea pero una verdad. eso es, eso es planteando de que hay una verdad de la que partimos todos y cada quien va haciendo sus versiones de la verdad, ¿cierto? Eso es lo que estás Mm, planteando, que hay una verdad como no, tal y cada No, quien la puede interpretar y no, que no, no. no, 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 la no, no, manera no, en no. que yo la interprete no hace que la verdad cambie. Entonces, pero igual sigue siendo una verdad absoluta si tú la cambias. Por eso, o sea, el hecho de que algo sea realidad Sí, implica que es pero yo algo no le digo absoluto, verdad ¿no? absoluta, porque para mí, verdad, cuando yo digo mi verdad, es simplemente lo que yo Pero opino. eso no quiere Yo le decir digo que no sea una realidad. verdad absoluta. Sí lo es. Sí, Pregunta, sí, pregunta, pero yo le digo pregunta. realidad. Para mí no, En el el término caso, adecuado no es verdad absoluta, es realidad. Realidad pregunto, absoluta, pues. en el caso que Simplemente eso. una persona vaya y es un asesino, ¿no? Viene y mata a 3 personas. No es malo.
No, mentira. No, si en su mente Ese él es el dijo, tema del ellos capítulo tres, anterior, por si acaso. Verga. no, si ellos, él dijo, yo pienso que esos tres eran unos pájaros de caza. ¿Crees que, que las leyes, las reglas que están en este mundo, en nuestra sociedad, deberían aplicarse o no? Porque él en su mente tiene una verdad, ¿no? Que es que Sí, ellos eran tres pájaros y les pegó tres tiros a cada uno. pero ya va, te pregunto una cosa. La verdad va, o sea, va de la mano con lo que es bueno y malo, porque que sea verdad no quiere decir que sea bueno. Él puede ser verdad, porque en verdad en un estudio psicológico puede demostrar que las neuronas de su cerebro conectaron ciertos cables, por decirlo así, y en verdad en el momento que él lo pensó, él sí estaba pensando o vio si hubiese una máquina que pudiera reflejar lo que él ve. Ponete que en la máquina sale que él vio tres pájaros, es decir, que es verdad. Y eso no quiere decir que sea bueno. O sea, él puede tener como que su verdad, pero igual no es bueno. A él lo pueden igual condenar así él tenga razón. ¿Me entendéis? O sea, él puede decir la verdad, igual es malo. A lo que voy es que, o sea, exactamente, la realidad, ponete que su realidad subjetiva es que eran tres pájaros, pero, o sea, estamos claros que estamos en una realidad que todos vivimos La realidad irregularmente. siempre, claro, la realidad es una. Eso sí, yo no tengo duda. Yo simplemente difiero en la utilización de la palabra Tú dices que todo el mundo tiene su verdad y que, Sí, que lo que diga todo el mundo es verdad. para cada uno. Entonces yo pregunto, yo soy blanco. por lo menos en algo que es muy práctico, en un examen verdadero y falso, ¿no? ¿Bajo Ajá. qué concepto se puntúa eso? Según si es verdadero o falso, ¿en base a qué? A Lo lo que que te te absoluto. plantean, a la A lo verdad que de te la persona que te plantean lo está y a preguntando. eso y sobre todo y en base a se supone a la realidad de los estudios, ¿no? Claro, Si tú pones todas F porque para ti todo eso es mentira, Cachudo. no creo que te pongan 20. Y esa es tu verdad, pero, o sea, el hecho de que tú pienses de claro. una forma no implica de que es así la realidad. A Exacto. eso es La lo que voy. verdad, tenés razón. O sea, la manera en la que vos pensáis jamás va a cambiar los hechos. Vuelvo y digo, al menos por mi parte. Yo simplemente opino que la realidad es una y tu verdad no la va a cambiar. O sea, yo resumo como que mi pensamiento en ese. Sino que, o sea, yo creo que hay una realidad absoluta, pero no verdad absoluta. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una manera de decir qué es verdad y qué no es verdad. Y que nunca va a haber como que manera en la que todos pensemos lo mismo, pero que sea algo lo mismo y que sea como quien dice, no demostrable, yo creo que eso siempre va a estar ahí. O sea, la realidad siempre va a estar ahí. Pero no hay manera en que todos pensemos que todo es igual, ¿me entendéis? A eso me refiero, que no creo que sea posible que todos pensemos igual. Entonces, lo que entiendo de tu punto es que la verdad de cada uno está mala. Puede ser. Pero ¿por qué definís que es malo o que es O bueno? sea, que está errada, mejor dicho. ¿Estaría mejor dicho? No, yo creo No, O no. que, o sea, no, tienen opiniones porque diferentes, hay pero verdades que se acercan a la realidad más que otras. O sea, ¿me entiendes? No es que uno es malo y Por uno es, ejemplo, uno es bueno. yo tengo una idea, ¿verdad? Que en realidad no es de esa forma. Según tu concepto es la verdad, ¿no? Mi verdad. Una sí, persona me enseña que la cosa no es así, Ajá, sino que es de otra forma, que es de la forma, entre comillas, correcta, como sí pasó. ¿Qué pasa ok. con mi verdad? Se puede modificar dependiendo de tu personalidad. O sea, que tu verdad cambia, pero, Claro, o sea, ahí te estás dando cuenta que la verdad estaba mal, o sea, que no era no era verdad. la verdad. Entonces, pero es que estás hablando de un caso específico y vos acabas de decir, es decir que la verdad de todos está mal, pero ¿por qué de todos? Si la no de persona que me todos, explicó no de si tenía todos. la verdad era O bien. sea que las verdades que tú pautas o que tú apuntas o le pones a cada uno está bien porque es su verdad, pero estamos como que llegando al punto de que la verdad
de una persona no necesariamente tiene que ser cierto, sino que Sí, sí. está mal, o sea, que la verdad está mal, están mal. O sea, volvemos a caer Sí, en lo mismo. yo O te sea, entiendo. hay verdades que sí son, que sí, vamos a decirlo así, son absolutas y que hay, igual si la otra persona lo piensa diferente y después cambia de opinión porque se enteró que no era así, igual la verdad sigue siendo la verdad que era. Y si hay Exacto, personas, y si hay una gran masa de personas que es que, por poner un tema, que ya lo habíamos visto, que es el del tema de la gravedad, la mayoría de las personas tienen ese pensamiento, o sea, es una verdad absoluta. Y en eso hay muchas personas, una gran masa que coinciden en ese mismo pensamiento, que te he dicho que es casi imposible que todas las personas coincidamos en un mismo pensamiento. Y aparte, y no solamente hay ese, también hay muchos ejemplos más de verdades que son absolutas y que la mayoría de las personas piensa que sí son así, porque es así. Y no hay que cambie, pues. Quiero explicar, por ejemplo, en qué difiero exactamente lo que están diciendo ustedes. Yo difiero en la conclusión.